Selección del espacio físico. La selección de un lugar de ubicación de un centro de procesamiento de datos es un factor determinante en su correcto funcionamiento, puesto que de esto depende la mayor protección y seguridad de una de las áreas más importantes de cualquier organización. Se debe considerar el medio ambiente externo como selección del lugar. Es necesario realizar un adecuado estudio de la ubicación, ya que esto permite determinar el lugar más adecuado donde los factores como los naturales, de servicios y de seguridad sean los más favorables. Adecuar con lo que se tiene. Cuando la organización ya tenga destinado el local o el espacio físico y no hay otra alternativa, lo único que se puede realizar son los arreglos necesarios para la instalación. La distribución de la planta consiste en la ubicación de los equipos y elementos de trabajo en un plano de distribución en el cual se realizan pruebas tantas como sean necesarias, de tal forma que se vean todas las alternativas que se tomen, aquellas que sean más adecuadas. Local físico. Se analizará el espacio disponible en el acceso a equipos y personal, instalaciones de suministro eléctrico, acondicionamiento térmico, áreas adyacentes para almacenamiento, elementos de seguridad. Espacio y movilidad. Características de las instalaciones: altura, anchura, posición de las columnas, posibilidad de movilidad en los equipos, suelo móvil, etc. Paredes y techo. Pintadas con una pintura plástica no inflamable y lavable para poder limpiarlas fácilmente y evitar la erosión. El techo real deberá pintarse, así como las placas del techo falso y las armazones. La altura libre entre el piso falso y el techo falso debe estar entre 2.70 y 3.30 metros para permitir la movilidad del aire. Piso falso. Se debe tener en cuenta la resistencia para soportar el peso del equipo y del personal. Sellado hermético, nivelado topográfico, posibilidad de realizar cambios en la ubicación de unidades. Se debe cubrir los cables de comunicación entre las unidades central de proceso de los dispositivos, las cajas de conexión y cables de almacenamiento eléctrico. Puertas de acceso. Tener en cuenta las dimensiones máximas de los equipos, si hay que atravesar puertas de ventanas de otras dependencias. Las puertas deben ser el doble hoja y con una anchura total de 1.40 y 1.60 centímetros. Crear rutas de salida en caso de emergencia. Análisis de riesgo. El análisis de riesgo supone más que el hecho de calcular la posibilidad de que ocurran cosas negativas. Se ha de poder obtener una evaluación económica del impacto de estos sucesos negativos. Este valor se podrá utilizar para contrastar el costo de la protección de la información de análisis. La evaluación de riesgos y presentación de respuestas debe prepararse de forma personalizada para cada organización. La evaluación de riesgos supone imaginarse lo que puede ir mal y a continuación estimar el costo de su pérdida. Se ha de tener en cuenta la probabilidad de que sucedan cada uno de los problemas posibles. De esta forma se pueden priorizar los problemas y su costo potencial, desarrollando un plan de acción adecuado. En el plan de riesgo se puede pensar lo peor, si le va a ir mal, si puede haber un accidente, si puede perder todo, cuáles serían sus consecuencias, por qué puede ocurrir, por qué ocurrió, cómo protegerlo, cómo atacar ese problema. Esas serían algunas de las posibilidades y algunas sugerencias para el análisis de riesgo. Disponibilidad y requerimientos del sistema eléctrico. Uno de los aspectos más importantes que deben evaluarse al momento de diseñar un centro de procesamiento de datos es el suministro eléctrico, ya que si no se efectúa un buen cálculo sobre la carga se va a utilizar, esto podría ser causa de serios problemas al utilizar el equipo.
Es imprescindible hacer un análisis de todos los equipos y dispositivos que se vayan a usar, como si fuesen a trabajar todos al mismo tiempo. Así podemos obtener la carga máxima que se pudiera llegar a utilizar. Planta eléctrica. En el país, las oficinas regularmente pierden la electricidad durante el corto o largo periodo de tiempo. Para evitar esos largos periodos de cortes, se necesita una planta eléctrica que trabaje con base a algún combustible. Conforme a las necesidades de electricidad aumentan, así debería ser la capacidad de la planta eléctrica. Para determinar la capacidad necesita el conteo de las necesidades eléctricas del equipo por medio de AMP. Debe de usar normalmente el porcentaje máximo cuando sume en total necesario. En la mayoría de veces, esta decisión va a ser tomada por los administradores de la empresa, quienes serán los que determinen si todo el sistema eléctrico puede ser conectado a la planta. Sistema de flujo o suministro continuo. Aunque la oficina tenga un servicio de energía regular, es importante proteger el equipo eléctrico por fluctuaciones de poder, altibajos o picos que pueden ocasionar daños al equipo. Cuando el suministro de electricidad, del daño o de la cantidad de equipos conectados. Los discos de las computadoras tienen un pequeño motor que necesita ser protegido, ya que los bajones pueden ser pequeños o extendidos, y usualmente toma tiempo verificar los tamaños de estos, ocasionando al equipo o los ruidos. En la electricidad pueden igualmente quemar la fuente de poder en las computadoras. Acondicionadores de línea. Sirven para eliminar las variaciones de voltaje y ruido eléctrico en grados valientes, pero no almacenan energía eléctrica, lo que significa que no pueden contrarrestar interrupciones en el suministro de electricidad. Polo tierra física. Instalación eléctrica que permite absorber descargas eléctricas conformada por una varilla de cobre de 3 metros enterrada bajo el nivel del suelo y de preferencia en un lugar con humedad, completamente con sales y carbón para mejorar asimilaciones. Suministro eléctrico a un centro de procesamiento de datos. En particular, la alimentación de los equipos debe hacerse con unas condiciones especiales, como las que se utilizan en una línea dependiente del resto de las instalaciones, para evitar interferencias con elementos de protección y seguridad específicos, y en muchos casos con sistemas de almacenamiento interrumpida, equipos electrónicos, instalaciones de baterías, etc. Cableado. Procurar que quede por debajo del piso falso donde se importe ubicar los cables de forma separada. Evitar conectar múltiples dispositivos en el mismo tomacorriente. Cambiar sobrecarga de los cables con conexiones o equipos a alto consumo. Aires acondicionados. Se debe proveer un sistema de aire acondicionado que dedique exclusivamente al centro de procesamiento de datos, teniendo en cuenta que los aparatos de aire acondicionado son causa potencial de incendios e inundaciones. Temperatura y humedad. Los fabricantes de los equipos de cómputo presentan en sus manuales los requerimientos ambientales para la operación de los mismos. Aunque estos soportan variaciones de temperatura, los efectos caen en sus componentes eléctricos cuando empiezan a degradarse y ocasionan fallas frecuentes que reducen la vida útil de los equipos. Se requiere que el equipo de aire acondicionado para el centro de cómputo sea independiente por las características especiales como ciclo de enfriamiento, que deberá trabajar día y noche aún en invierno, y las condiciones especiales de filtrado. La alimentación eléctrica
para este tipo debe ser independiente por los arranques de sus compresores que no afecten como ruido eléctrico los equipos de cómputo. La determinación de la capacidad del equipo necesario debe estar a cargo del personal competente o técnicos de alguna empresa especializada en aire acondicionado, los que efectuarán el balance térmico correspondiente, como es. Para calor sensible, se determina por vidrio, paredes, particiones, techo, plafón falso, piso, iluminación, puertas abiertas, calor disipado por las máquinas, etc. Por el calor latente, se determina el número de personas y la ventilación. Amenazas y normas de seguridad. Es necesario que la institución defina políticas de seguridad en las cuales se deben tener en cuenta que la seguridad debe ser considerada desde la fase de diseño en un sistema como parte integral del mismo. Debe darse mayor importancia a la toma de decisiones de seguridad, teniendo siempre presente que es indispensable no solo para el buen funcionamiento, sino también para el mantenimiento del sistema. Las políticas de seguridad deben ser definidas por los funcionarios de alto nivel, los cuales deben ser motivados de manera que tengan un rol importante. Los encargados de soporte, aquellos que son responsables de gestionar la seguridad informática en la organización, han de considerar las siguientes medidas. Distinguir las reglas de seguridad. Escribir en una lista las reglas básicas de seguridad de los usuarios han de seguir para mantener la seguridad y ponerlas en un lugar público destacado. Hacer circular regularmente avisos sobre la seguridad, utilizando ejemplos de daños y problemas procedentes de periódicos, revistas para ilustrar las necesidades y la vigilancia. Establecer incentivos para la seguridad. Las personas que rompen la seguridad poseen un incentivo para hacerlo. De las personas de su organización, un incentivo para mantenerla. Establezca una línea de comunicación sobre seguridad. El personal debe conocer dónde puede obtener consejos sobre los temas de seguridad. Las normas de seguridad también describen el modo de funcionamiento de los dispositivos de seguridad y su administración. Por ejemplo, se supone que un dispositivo simple de bloqueo de teclado en las normas de seguridad se puede indicar. Responsables de la seguridad. Como las normas de personal o de contratación, las normas o políticas de seguridad constituyen un documento fundamental para la empresa que se apoye en computadoras. Los auditores internos y el personal de seguridad deben revisar que se les dé una adecuada protección a los datos, debido a que ellos no tienen control físico sobre esto. No pueden tener la responsabilidad principal de su cuidado, pero sí del cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad, hasta el grado permitido por el tamaño de sus operaciones. La responsabilidad de escribir, procesar o autorizar un programa de trabajo o específicamente un cambio debe ser asignado a diferentes personas. Ergonomía aplicada a los procesos informáticos. La ergonomía es un estudio del rendimiento y el bienestar humano con la relación al trabajo, el equipamiento, las herramientas y el entorno. La ergonomía determina cómo afecta a las personas la integración con computadoras, la utilización de métodos de trabajo específicos y el trabajo en diversos ambientes. La consulta informatizada supone un nuevo escenario de trabajo. En gran medida, tanto nuestra comodidad como la de los pacientes van a depender de la adecuada disposición del mobiliario y los aparatos.